Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Titus, soy una especialista de licencias en la oficina de Tualatin. Bienvenidos. Hoy vamos a tener vamos a hablar sobre las cuidado infantil de emergencia y sobre unas preguntas que tuvieron las proveedoras y aquí les vamos a dar las respuestas. Me gustaría presentarles a nuestra directora, Miriam Calderón, que es de la División de Aprendizaje Temprano. Gracias, Carmen. Ok, comenzamos. Preguntas sobre las operaciones del cuidado infantil de emergencia. La primera pregunta es, ¿cuándo volverá el cuidado infantil a las operaciones normales? Sí, bueno, esta es una pregunta muy importante porque hay mucha información en este momento acerca de abrir Oregón de nuevo y hay diferentes condados que están haciendo sus diferentes planes, diferentes negocios en diferentes partes de nuestro estado que están operando bajo diferentes reglas acerca, o sea, la gente han de estar dándose cuenta ya que restaurantes, tal vez en partes de nuestro estado están abriendo de nuevo otros negocios, salones de belleza, gimnasios, pero lo importante de acordarse para la operación de cuidado infantil es que todavía en todo el estado estamos bajo las reglas de cuidado de niños de emergencia. O sea, esto quiere decir que la gobernadora, su orden todavía de permanecer el cuidado infantil bajo emergencia es todavía lo que existe en todo el estado y no hay diferencias por condado a condado. Todo el estado tiene que una proveedora ser aprobada como una guardería de cuidado de infantil de emergencia y si usted es una proveedora que está operando como una proveedora de cuidado de niños de emergencia, tiene que seguir bajo esos requisitos y reglas. Y si usted es una proveedora o una guardería que no ha estado abierto durante esta emergencia y usted quiere abrir de nuevo y comenzar a ofrecer servicios de cuidado infantil, tiene que aplicar con la Oficina de Cuidado Infantil del Estado para ser aprobada como una proveedora de cuidado de niños de emergencia. Okay, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la reapertura gradual de los condados en Oregon? Sí, Carmen, eso es de lo que yo mencioné hace un momento. Estamos viendo en el estado que hay diferentes condados que están abriendo de nuevo y diferentes negocios están operando en estos condados bajo diferentes reglas. Pero esto no es el caso para cuidado infantil. Esto no pertenece para el cuidado infantil en este momento bajo las órdenes de la gobernadora. Tienen que permanecer como proveedoras de cuidado infantil de emergencia y seguir esas reglas. Y eso es el requisito si estás en un condado que está abriendo más negocios de nuevo o igual si estás en otro condado que todavía no están abriendo los negocios. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. ¿A quién pueden servir los proveedores de cuidado infantil? Sí, bajo estas reglas de cuidado infantil de emergencia, hemos pedido a las proveedoras que por favor den prioridad y más atención a los trabajadores esenciales. Y en nuestra página web del ELD tenemos información en español acerca de quiénes son los trabajadores esenciales. Bajo las nuevas órdenes de la gobernadora, y en reconocimiento que hay diferentes condados y partes de nuestro estado donde negocios van a abrir de nuevo, va a haber más personas regresando a trabajar y no solamente trabajadores esenciales, por decir que están trabajando. Entonces, bajo estas nuevas reglas, la gobernadora está
está dando flexibilidad para las proveedoras de cuidado infantil. Les estamos pidiendo que por favor den prioridad y atención a trabajadores esenciales. Pero si tienen otras familias que no tienen un trabajo o un empleo que es considerado esencial, pero ellos también están regresando al trabajo, tienen la flexibilidad, las proveedoras, para servirles a esas familias también. Ok, muy bien, gracias. Preguntas sobre prácticas de exclusión. La primera pregunta es, ¿cuándo puedo excluir a un niño o al personal del cuidado infantil? Claro que sí. Bueno, esto es algo que sé que sabemos que hay muchas preguntas acerca de cómo saber cuánto tiempo y a quién se puede excluir del cuidado de infantil o la guardería. Entonces, primero quiero hacer muy claro que esto aplica a los niños iguales como las proveedoras y los miembros de personal. Lo que estamos recomendando es que si alguien está enfermo, si alguien se siente mal, se siente enfermo y tiene una de estas síntomas, tos, fiebre o dificultad con respirar, deben ir a la casa y hacerse una prueba de COVID-19. Si se sienten mal, no deben de asistir al programa de cuidado infantil. Si esto es importante que entiendan las familias, que si están enfermos, si el niño está enfermo con uno de estos síntomas, no debe de asistir. Pero no solamente es los síntomas, es sentirse enfermo y tener una de estas síntomas. Y deben de hablar con el médico del niño, la niña, para consultar con ellos y pedir una prueba de COVID-19. Igual si usted es una proveedora, se siente enferma, o alguien que trabaja en una guardería se siente enferma y tiene uno de estos síntomas, no debe de ir a asistir al trabajo ese día o permanecer en la casa o irse brevemente a la casa y hacerse una prueba de COVID-19. Si la prueba es positiva, debe de excluir del programa a menos de mínimo de 10 días y no debe de regresar si ha tenido síntomas en dentro de 3 días o 72 horas. Y eso es fiebre, otra vez tos, dificultad con respiración. Entonces, si usted no se siente mejor después de 10 días o no se siente mejor después y después de 72 horas y tiene síntomas todavía, no debe de asistir al programa de cuidado infantil. Si la prueba es negativa, usted no debe de volver después de 72 horas, 3 días si está mejorando, libre de fiebre y otros síntomas. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué sucede si está expuesto a una persona que tuvo un resultado positivo de COVID-19 o tiene un caso presunto de COVID-19? Ok, entonces en la pregunta anteriormente estábamos hablando de alguien que está enfermo, que tiene síntomas, un niño o un adulto, y qué deben de hacer. Y la recomendación y la sugerencia es, si estás enfermo, te sientes mal, tienes síntomas, debes de buscar una prueba y no debes de regresar al programa de cuidado infantil hasta que usted antes de 10 días y después de que no se ha sentido mal y no ha tenido síntomas por 3 días o 72 horas. En esta pregunta, y estoy tratando de aclarar porque hay mucha confusión en esto, es si usted tuvo un resultado positivo o si tiene un caso donde está supuesto que usted puede tener COVID-19. Entonces, una cosa de acordarse es que a veces las personas pueden tener la enfermedad de COVID-19 o pueden estar supuestos de tener COVID-19,
porque han tenido contacto y no tienen síntomas. Entonces, si tienes un resultado positivo de COVID-19, debes de estar en cuarentena durante 14 días sin síntomas, porque este es el tiempo que nosotros entendemos se tarda para ver si surgen otros síntomas y es el periodo de incubación para COVID-19. Entonces, esa es la recomendación de la autoridad de salud. Si si eres positivo por COVID-19, tienes que estar en cuarentena por 14 días. Usted puede tener síntomas o no puede tener síntomas. Durante esa cuarentena puede desarrollar síntomas. Entonces, eso es lo importante y debes de estar bajo consulto médico durante esa cuarentena y pedir información acerca de cuándo es ya seguro para que usted pueda salir de la cuarentena. Si los síntomas de COVID-19 se manifiestan durante los 14 días, igual tiene que estar consultando con su médico y preguntando cuándo es seguro para regresar. Igualmente, si esto aplica igual a una persona que está supuesto. En este caso, usted quizás ha estado expuesto a alguien que tiene una prueba positiva de COVID-19 y usted tiene síntomas de tos, fiebre o dificultad con respiración, debe de consultar con su médico y debe de estar en cuarentena, porque en ese momento usted ha tenido, usted ha estado expuesto a alguien que tiene prueba positiva y usted se siente mal y se siente enfermo. Entonces debe de consultar, debe de buscar una prueba y debe de ir en cuarentena. Entonces, esto aplica si tienes un caso positivo o un caso supuesto, pero se trata igual si tienes síntomas o no tienes síntomas. ¿Está claro eso, Carmen? ¿O me Sí, sí. quieres agregar algo más? Oh, entonces, si alguna persona tiene síntomas del COVID-19, tiene que quedarse en su casa en cuarentena por 14 días, sin consultar con un médico si tiene alguna preocupación. Y si tienes síntomas y ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19, sí, y debe de quedarse en la casa y consultar con su médico. Si tiene una prueba positiva de COVID-19, deben de estar en cuarentena por 14 días. Ujú. Ok, si tiene una prueba positiva. Ok, Ujú. entonces si tiene una prueba positiva, se queda en su casa por 14 días, pero no puede regresar al trabajo o en caso de un niño, hasta que tenga algo del médico que dice que está bien y ya puede regresar. Tienen que estar sin síntomas y deben de consultar con el médico. El médico tiene que decir que ya que usted ya que ya está mejor. Ujú. Usted debe de tomar la decisión de salir de cuarentena en consulto con su médico. Ok, muy bien. La siguiente pregunta, ¿qué pasa si está expuesto a una persona que fue expuesta y ha entrado en cuarentena por el COVID-19, pero no tiene síntomas? Ok, entonces, en este ejemplo, usted solamente ha estado expuesto a alguien que está en cuarentena, pero usted no se siente mal, no se siente enfermo, no tiene los síntomas de COVID-19, no tiene la tos, no tiene fiebre, no tiene dificultad con respiración. Creo que la acción más prudente en ese caso es de consultar con un médico, con el centro de salud público local. Esta información usted puede de todos los centros de salud públicos locales en los condados, en nuestra página web del ELD, pero usted lo más prudente es hacer esa pregunta y decir, no me siento mal, no tengo síntomas, pero estoy segura que tuve contacto con alguien que está en cuarentena por COVID-19. ¿Qué hago? No estamos recomendando en este momento que
debes de automáticamente excluirse del programa de cuidado infantil o decir definitivamente este niño porque tuvo contacto con alguien en cuarentena debe de excluir del programa, pero siempre en estos momentos sabemos que esta enfermedad se puede transmitir fácilmente si tiene es importante que haga esa pregunta a su médico y consulte con los expertos de salud pública para que ellos te puedan dar una recomendación. Pero en este caso, Carmen, es muy importante. En esta pregunta, lo clave aquí es decir, usted no tiene síntomas. Si tienes síntomas y has tenido contacto con alguien con COVID, ahí sí es prudente excluirse y hacerse una prueba. Ok, muy bien. Pregunta sobre la proporción relativa y grupos estables. La pregunta es, ¿cuántos niños puedo cuidar? ¿Puedo intercambiar espacios? Sí, entonces aquí la regla es que puedes cuidar hasta 10 niños en grupos estables. Y la sugerencia y la recomendación es aquí que mantenga, si cuidas, tienes más de 10 niños en su cuidado, no puede tener un grupo con más de 10 niños estables. Y estable quiere decir que no intercambien los grupos de niños y si tienes más de un grupo de niños, que no intercambien espacios. Ahora, eso no quiere decir que los dos grupos de 10 niños distintos, un grupo de 6 niños y otro grupo de 10 niños, no pueden usar el baño, no pueden estar en la sala o salir afuera a jugar y usar los juguetes de afuera. Lo que quiere decir es que no pueden a la misma vez. Entonces, si usted tiene dos grupos, por ejemplo, que usan el mismo baño, no les traiga a los niños a la misma vez y trate de limpiar dentro de cuando esos dos grupos van y utilizan el baño. Entonces, se puede tener hasta 10 niños en un grupo pero tienen que estar en diferentes espacios y no hacer mucho intercambio entre los niños de diferentes familias y utilizar los mismos espacios a la misma vez. Ok, muy bien. Piense en ello como en un equipo deportivo de 12 personas, están están en el mismo equipo, pero solo 10 pueden jugar a la vez. Sí, esto es un ejemplo para ayudar porque hemos estado recibiendo muchas preguntas acerca de los niños que no asisten al programa con un horario de full time, o sea, que no asisten todos los días o quizás todas las horas del día. ¿Cómo se puede servir a esas familias? Entonces, en este ejemplo, estamos diciendo, piense en el equipo deportivo. Yo puedo tener un equipo que tiene 12 jugadores, pero en la cancha a la misma vez solo tengo 10 jugadores jugando en el partido. Entonces es la misma idea. Yo puedo tener 12 niños inscritos, matriculados en mi programa, pero como dije anteriormente, no se puede tener más de 10 niños en un grupo estable a la misma vez. Entonces, por ejemplo, aquí ves en esta visualización, tenemos dos niños que asisten a lunes, miércoles y viernes y otros niños que solamente asisten a martes y jueves. Entonces, el programa puede servir a 12 niños en total, pero en cada día de la semana no puede haber más de 10 niños. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura requerida para una barrera o divisor entre grupos de niños estables?
Sí, sabemos que hay muchas proveedoras que están mirando sus espacios físicos en sus casas o en los diferentes salones, cómo pueden construir o tener alguna barrera para poder mantener dos grupos de máximo 10 niños, o sea, dos grupos estables, ningún grupo con más de 10 niños. Entonces, hay muchas preguntas acerca de las barreras y lo que nos ha recomendado el Departamento de Salud es que se puede tener una barrera, pero no puede ser a menos de 4 pies de altura. Entonces, esto es lo que están recomendando para asegurar que que hay dos grupos distintos que no están intercambiando y que tienen y que están separados físicamente en un salón o en una casa. Entonces, lo importante aquí es acordarse que si quieres dividir un salón o algo y quieres tener alguna barrera, tiene que ser al menos de 4 pies de altura. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué materiales hacen una barrera o divisor? Sí, en esto lo que estamos recomendando es que debe ser alguna barrera estable de algún material que sea fuerte, suficiente pesado, que los niños no van a poder mover, que no van a poder arrastrarse e ir por debajo de las barreras. O sea que aquí el ejemplo dice no cortinas o sillas porque lo que estamos tratando de prevenir es que los niños se intercambien de los dos grupos estables de máximo 10 niños. Entonces, si tienes una barrera, debe ser de suficiente altura y debe de ser algo seguro para que usted se sienta, ah, cómodo y confortable que los niños no van a poder hacer un intercambio, un niño no va a poder entrar a otro grupo y entonces esa es la idea con la recomendación de tener una barrera que sea suficiente fuerte y estable y que actúe de una manera segura para que los niños puedan estar en dos grupos distintos. Ok, entonces el punto de esta barrera es que sea estable y los niños no puedan tener ningún tipo de contacto. Sí, exacto. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es el número máximo de grupos que pueden estar en una habitación grande? Sí, entonces esta pregunta se trata de los certified family, las habitaciones grandes que son certificadas y hemos recibido esta pregunta porque am, eh, hay, creo, confusión acerca de si yo estoy en una de estas habitaciones grandes, puedo y normalmente puedo tener hasta 16 niños en mi cuidado, que cómo acomodo esto. Y esto en realidad es algo que se tiene que entender un poco caso por caso, porque lo que no se puede tener más de 10 niños en un grupo estable y se tiene que tener una casa con suficiente espacio y con cierto diseño para poder mantener, si vas a tener más de 10 niños, dos grupos distintos. Entonces, la sugerencia aquí sería hablar con su especialista de licencias sobre si tienes una habitación grande y pedir el consejo y consultar con ellos de decir cuántos niños puedo tener en esta habitación grande en cada grupo, acordándose que no se puede tener más de 10 niños en ningún grupo, pero esto también se trata de qué son los límites de su casa, qué son las edades de los niños, entonces por esa razón es importante hablar con su especialista. Claro, porque yo creo que es importante también que hablen con el especialista para saber los metros cuadrados del cuarto, para así poder dejarles saber cuántos niños pueden entrar en cada cuarto. ¿Para qué? Porque cada niño tiene que tener 35 metros cuadrados. Exacto, eso es importante, tener suficiente espacio y poder
tener el diseño de la casa que permite que usted pueda tener dos grupos distintos y que no haya intercambio de los niños es muy importante. Entonces, por esas razones, creo que es lo más importante es que las proveedoras consulten con la especialista de licencia. Muy bien. Preguntas sobre cómo cubrir la cara y pruebas del COVID-19. ¿Quién debería llevar una cubierta facial y cuándo? Sí, entonces primero quiero hablar acerca de los niños y los bebés y después y las mascarillas y después hablamos de los adultos y las proveedoras y el personal que trabajan en el cuidado infantil. Entonces, para los niños y bebés, si tienen menos de 2 años, no pueden utilizar una mascarilla. Igual, un niño cuando está durmiendo nunca debe usar una mascarilla. Ahora, niños de 2 años, mayor de edad de 2 años, aquí dice hasta 5, pero puede ser niño de 8 años, 7 años, 10 años, pero especialmente los niños menor, así más pequeños, necesitan supervisión si se van a poner una mascarilla. Esto no es obligado, ni es decir que es nunca un niño más de 2 años, quizás tenga una mamá, papá, familiar que quieran que su niño se ponga una mascarilla. Si tienen más de 2 años de edad, es permitido, pero es importante hablar con las familias y para las proveedoras que sepan también que los niños necesitan supervisión si quieren ponerse una mascarilla, porque si se tocan la mascarilla a cada rato, no es efectivo la mascarilla en este momento, porque las mascarillas en realidad son más efectivos a lo que nosotros entendemos del Departamento de Salud cuando uno no está constantemente tocando la mascarilla. Entonces, sabemos que para niños pequeños eso es bien difícil. Entonces, ojalá que eso sea clara para los niños, nunca cuando están durmiendo, nunca cuando tienen menos de 2 años. Si tienen más de 2 años de edad y la familia quiere que se pongan una mascarilla, es permitido, pero no es obligado y lo importante es hable con las familias y mantenga supervisión, especialmente si usted ve que el niño tiene mucha dificultad y con la mascarilla creo que es importante que hablen con la familia y diga en realidad las dificultades que está teniendo el niño quizás con la mascarilla. Yo sé que esto va a ser más complicado por ciertos niños y quizás por los otros niños más fácil, pero igual es una decisión que deben de tomar en consultación y en consultando con las familias. Ahora, de acuerdo de los adultos, en el programa no es obligado, no estamos obligando que los adultos, las proveedoras, se pongan una mascarilla con unas excepciones. Eso primero, hay personal o proveedoras que están teniendo contacto con varias personas. Por ejemplo, la persona que está haciendo los chequeos de salud de los niños. Estamos recomendando que esa persona se ponga una mascarilla. También, si usted es una proveedora o personal que se está moviendo entre grupos de niños estables, por ejemplo, si usted viene a dar el descanso a la maestra para el almuerzo, para usar el baño o está apoyando a diferentes niños en diferentes grupos por otras razones, tal vez dando medicamentos o cualquier cosa, cuando entras al salón y tienes contacto con el grupo estable, estamos recomendando que se ponga una mascarilla. Ok, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo tienen acceso los proveedores a prueba del COVID-19? Sí, bueno, la Autoridad de Salud de Oregón
ha indicado que los niños y personal y proveedoras que trabajan en cuidado de infantil en las guarderías son prioridad para pruebas de COVID-19. Si tienen fiebre, si tienen tos o tienen dificultad con respirar, o sea que si ellos tienen síntomas. Entonces, si usted se está enferma, trabaja en una guardería, un programa de cuidado infantil, se siente enfermo, tiene estos síntomas, consulte con su médico, llame a su doctor y dígales que trabajas en una guardería o si puedes dar el consejo a las familias que si ellos sospechan que su niño está enfermo, que digan que están asistiendo a una guardería o un programa de cuidado infantil y que tienen síntomas y que son prioridad para prueba COVID-19. Otro recurso también son los laboratorios de salud pública del estado de Oregón. Otra vez, la lista de esos laboratorios está en la página web del ELD. Muy bien. La siguiente pregunta. Bueno, esto es el horario para reuniones que vamos a tener la próxima semana. El martes, miércoles y jueves estamos ofreciendo reuniones para proveedoras. Ahí puede ver las horas y los estamos organizando por tipo de proveedor. O sea, el martes la reunión va a ser para proveedoras de familias registradas, miércoles de familia certificada y el jueves para centros certificados. Todas esas reuniones, martes, miércoles y jueves, van a ser en inglés. El sábado vamos a ofrecer otra reunión para proveedoras en español y eso es de todo tipo y eso va a ser a las 11 de la mañana conmigo. Entonces, espero que se reúnan con nosotros el próximo sábado, si quieren en español, para seguir contestando más preguntas y ofreciendo más información. Les agradezco por su atención y Carmen, igualmente a usted por participar en esto conmigo. Y muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias.